Hola amigos de Contexto, aquí como cada día Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo compartiendo con ustedes temas de interés, que entendamos mejor cómo funciona, en este caso hoy un tema económico, cómo estamos respecto al manejo económico de este año 2018, respecto a deudas, respecto a ingresos fiscales. Uno de los temas que más nos preocupa en este momento es pues todos estos cambios que vienen con los pagos de impuestos. Por ejemplo, la deuda pública, sabemos que pues está creciendo la deuda pública consolidada en un 14% todos los años. Esto hace que sea difícil caerle atrás. Sin embargo, si nos vamos a las deudas de los otros países del mundo, vemos que estamos en realidad, como yo critico que digan los economistas, muy por debajo de otros países, pero también tenemos que ver que nuestro país, aunque ha crecido más que otros países de la región, bueno, pero tenemos que llevar eso al paso, señores. Coger prestado, pues hay que pagarlo. Aunque a veces nos ha salido bien y las deudas se han recomprado por un precio menor, pero no es lo que debemos, pues, hacer. Es importante saber que aunque han crecido algunos impuestos en la República Dominicana y también ha crecido el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, lo que gana la economía en conjunto, no así han crecido los ingresos fiscales. Esto preocupa porque obviamente todo lo que hace un gobierno depende de lo que recibe, como si fuera usted en su casa. Pero ¿por qué? Bueno, la informalidad hace que aunque se subió el ITEVI, que aunque el mismo impuesto sobre la renta subió también hace un tiempo, bueno, parece una nueva campaña de que hay algunas cosas que van a variar, pero nos alienta que la Dirección General de Impuestos Internos primero se haya propuesto pues cobrar los impuestos de ley y no aumentar los impuestos, porque la verdad es que, bueno, aún incluso, Julio, no sé cómo se hará la gente, estos profesionales libres que no pagaban impuestos y ahora le van a poner, ojalá, por ejemplo, los médicos que no suban la consulta. Bien, es decir, todo esto son una serie de temas importantes y relevantes sobre el estado de la economía y el estado de, yo diría, de la enseñanza de la economía que vamos a tratar en este programa, porque tenemos de invitado al director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a Antonio Siriaco. Evidentemente que hay dos aspectos que hay que tratar, que debemos compartimentarlo. El primero es, ¿cuál es la situación de la enseñanza de la economía en la República Dominicana? Porque evidentemente, así como se necesitan abogados, se necesitan médicos, se necesitan ingenieros, se necesitan bioanalistas, se necesitan contables, también se necesitan economistas. Es decir, y la economía vista como economía política, no como contabilidad de precios o como microeconomía o macroeconomía nada más, sino hay que formar economistas en economía política. Política en el sentido de formulación de políticas económicas y de las implicaciones de esas formulaciones de política económica, tanto en la actividad económica como en las diferentes clases sociales en que se divide la sociedad. Y bueno, Antonio es un académico Sí. que ha desarrollado su vida en la academia, en la UAS, la más vieja universidad no solamente del país, sino también De todo el del continente. continente desde la llegada de los europeos. A mí hay algo que me preocupa, Antonio, en cuanto a esto de la enseñanza de la economía y de la enseñanza en general universitaria. Primero, en América Latina, si uno ve los rankings internacionales Claro, de universidades, estamos claro, muy detrás. claro, claro, claro. Y en segundo lugar, yo hice una parte de mi vida académica, Claro. yo siempre decía que no se puede construir un cuerpo de especialistas y profesores en cada tema a destajo.
Es decir, y el modelo de las universidades dominicanas es que un profesional que trabaja 8 o 10 horas durante el día va por la noche a dar clases, en una proporción importante. Así es. Se necesitan profesores, investigadores a tiempo completo. ¿Cómo estamos en esa situación? Mira, en primer lugar, Julio y Mónica, quiero darles las gracias por esta invitación a su programa Contexto. Y entrando un poco al tema que tú has planteado, te quiero decir lo siguiente. Nosotros estamos en estos momentos, incluso participando en una comisión, en una mesa. Se han formado 7 mesas para revisar la ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y se están discutiendo estos temas, o sea, temas que tienen que ver con la gobernanza de las universidades, el financiamiento de las universidades, la acreditación, la certificación, la educación virtual. Todos esos son temas que se están en estos momentos discutiendo. Y yo creo que uno de los problemas que tiene la universidad y el sistema de educación superior en la República Dominicana se refleja mucho el contexto social en la República Dominicana. Por ejemplo, la mayoría de las universidades funcionan básicamente a partir de las 4 de la tarde en su gran... Por lo que te decía. Claro, en el grueso. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente tú encuentras que una parte importante de los usuarios, que son los estudiantes, trabajan, tienen que tener uno o más trabajos para reunir una cantidad. Entonces, yo me encuentro con esa realidad. Por ejemplo, la carrera de Economía, que es la más grande que hay de todas las universidades. Aquí hay 4 universidades que tienen escuela de economía: INTEC, la Pucamaima, la Católica de Santo Domingo y la UAS. Creo que INTEC debe tener alrededor de 125 estudiantes. Creo que el profesor Espinal una vez me lo comentó. La Pucamaima no debe pasar de 100 estudiantes. Y la Católica de Santo Domingo, que también tiene muy pocos estudiantes. La UAS, cuando yo hace 4 años tomé la rienda de la escuela, tenía 500 estudiantes, ahora va por 800. Yo no quiero más estudiantes, Sí. Porque los estudiantes en estos momentos se están colocando bien. Hay un programa importante que yo creo que le ha permitido no solamente a los profesionales de la economía, sino a otros profesionales ir al exterior a formarse, y eso le fortalece básicamente su formación. Cuando vienen a la República Dominicana se colocan en instituciones públicas y privadas con un mayor nivel de formación y conocimiento. Cuando salen al exterior a hacer maestría, Siriaco, ¿cómo dan la talla? ¿Cómo son sus notas? ¿Cómo salen preparados? Mira, de la UAS? Eso es muy importante, porque muchas veces hay muchos mitos con respecto a las universidades y con respecto a la misma UAS. Hasta ahora, incluso nosotros hemos hecho investigaciones en el Ministerio de Educación Superior y son muy pocos los estudiantes que han devuelto cuando se van al exterior. Incluso tengo hacer maestría y doctorado. Tengo evidencia de estudiantes de economía que han salido de la UAS y se han juntado con estudiantes de INTEC, supongamos, de Pucamaima, en Michigan State, sí, o en Western Michigan. Y te voy a decir lo siguiente, o sea, los estudiantes egresados de nosotros han dado excelentemente la talla. Por lo tanto, en el fondo hay un proceso de convergencia. Ahora, ¿cuál es la clave en este proceso que hay de formación? No es la universidad, son los colegios, claro, es la escuela, es eso la preuniversitaria. Decir, que un muchacho, claro, que salga sin ninguna preparación, por ejemplo, en matemáticas, claro, es imposible que dé la talla en la universidad. Yo te digo lo siguiente, mira, y eso yo hago esa experiencia, con mis alumnos. Yo me doy cuenta que los mejores alumnos que yo tengo son de politécnicos. Escriben bien, sí, tienen una buena formación matemática, tienen un pensamiento... Eso es lo primero que tienen que hacer, escribir bien. Entonces, sí, y eso, el que escribe con falta de ortografía, piensa con la misma falta. Piensa igual. Y habla así. Entonces, yo hago ese ejercicio, yo no le digo a ellos, yo sencillamente lo pongo a escribir un ensayo. Y entonces lo voy revisando y voy observando de quién es ese ensayo. Y luego lo paro y le digo, tú puedes hablar de tal punto. Oye, y te habla con una coherencia, con todo un orden lógico.
Y al final le pregunto, ¿dónde tú estudiaste? Bueno, estudié en un politécnico. Oye, incluso público. Sí. Entonces, Es bueno que tú expliques lo Claro. que es un politécnico, porque hay Un mucha poli- gente claro. y muchos muchos que están ahora que no saben siquiera lo que no, es un los politécnicos son escuelas con cierto nivel de especialización, donde los estudiantes salen con formación más allá de la formación tradicional, formación O sea, ya técnica. tienen una pequeña profesión Claro, una y pueden pequeña trabajar. profesión y pueden trabajar, y eso es un plus, básicamente. Pero eso es lo más importante. Yo he dicho que la clave está en la formación preuniversitaria. Todo aquel que sale de un buen colegio, no importa la universidad, va a tener un buen desempeño. Tenemos que ir a una pausa Correcto. y seguimos con este mismo tema de la formación universitaria y la educación general. Así es. Y en particular en el tema de economía. Bien, amigos, seguimos esta importante conversación sobre la enseñanza de la economía, la escuela de economía de la UAS y en general el estado de la educación económica en la República Dominicana. Con el director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco. Antonio, esto que tú estabas tratando en el segmento anterior es algo muy, muy llamativo. Yo recuerdo, porque tenía unas personas relacionadas que vivieron muchos años en Chile, que en los últimos 10 o 15 años ha habido una afluencia bastante grande Sí. de estudiantes de economía en particular Sí, así es. hacia algunas de las universidades, la Universidad del Estado, la Universidad Católica. Católica, entre otros, en Chile. Y una de las cosas que siempre ya le exigían a los dominicanos cuando llegaban era hacer un curso de homogeneización en matemáticas. Así es, Claro, así es, claro. así es, así es. Es decir, ¿qué es lo que pasa con la enseñanza y el papel de las matemáticas en la carrera de economía? Mira, yo creo lo siguiente. Nosotros hemos tenido varios programas de estudio. Yo, por ejemplo, en mi caso, por decir, que estudié en los años 80, y el programa y el plan de estudio, aparte de que tenía mucha economía política, pero tenía muchas matemáticas. Yo incluso daba matemáticas 011, matemáticas 012, En la UAS. en la UAS, cálculo. En la UNSO se daban esas Daba mismas. programación lineal, Sí. daba estadística 1, estadística 2, econometría 1. Todo eso son asignaturas de métodos cuantitativos. Y aparte de eso, daba un curso de economía matemática. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que en cierta manera los planes de estudio han venido cambiando, y básicamente eso ocurrió a partir de los años 90, que hubo una gran deserción de estudiantes. Las universidades, en sentido general, por la crisis de los años 80, se vieron muy reducidas. O sea, la universidad llegó a tener un momento determinado, en ese momento, 22.000 estudiantes. La UAS. La UAS, o sea, llegó a su cota ¿Cuánto mínima. tiene ahora? Tiene alrededor de 180.000 estudiantes. Wow. Pero eso No, también... no es demasiado. Sí, obviamente Sí, es demasiado. en cada clase hay demasiados estudiantes. Y eso es un problema que nosotros tenemos que resolver, porque tener una universidad abierta, vamos a decir que, bueno, la Constitución permite ese tipo de cosas, pero yo creo que hay determinadas carreras que en definitiva tú no puedes estar aceptando a todo el mundo, como ocurre en medicina. Bueno, Además, en es peor medicina porque no después va, los muchachos se claro, van, en no va a- medicina, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo no entra todo el mundo. Lo igual pasa en odontología, en economía. Tiene un número clausus. Sí, un número. O sea, realmente, y hay un elemento que es el índice, que constituye una especie de restricción muy fuerte. claro. Debería ser así para todos. Para todos. Sí, Y en pero el- antes era así, Siriaco, ya esto ha variado. no, Hay que mantener un índice si no te, sí, te no, vas. todavía Tienes eso, que cambiar de carrera. todavía eso está, todavía está. Lo que pasa es que no se está aplicando. Y eso es un problema que la universidad, en un proceso de reforma, Claro. la universidad tendrá que resolver. Yo entiendo que debe haber un concepto de meritocracia en términos académicos, ¿no? La persona que vaya a entrar a estudiar economía, nosotros en ese sentido no tenemos problema. Los estudiantes de economía son muy característicos. Están incluso los estudios que se han hecho en la facultad
son los que mejor desempeño tienen. Y en segundo lugar, son estudiantes básicamente... ¿De toda la universidad? De clase media, de clase media. Y las últimas graduaciones a nivel nacional, hemos tenido los mejores estudiantes con mayor índice. O sea, con 95, 97 en las últimas graduaciones. Entonces, en ese sentido... O sea, que ustedes son una carrera élite. Nosotros estamos, pero una élite en términos académicos. Claro, que es lo que nos interesa, por supuesto. Siempre académico. Que hablamos de universidades académicas. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de la economía en sentido general? Yo creo que la economía es una carrera que la gente desconoce todavía hoy en día. El saber del economista. Tú le preguntas, y eso ocurre también en otros campos de las ciencias sociales. Sí, no, pero Julio, tú le preguntas... Yo tengo un problema de unos ahorros y de ver acá, pero oye, claro, sí, no, y además que son tacaños, todo ese tipo de cosas. Pero tú le preguntas a un niño, y eso yo hago ese ejercicio con mis hijos, ¿qué hace un médico? Y te dice claramente qué hace un médico. Bueno, me pone una inyección, cura a la gente. ¿Qué hace un ingeniero? Hace casa. ¿Qué hace un odontólogo? Saca muelas. Pero tú le preguntas qué hace un sociólogo y no te dice. Tú le preguntas qué hace un economista y no te dice. Es difícil para un niño entenderlo. Pero por eso mismo. De por sí. Porque el saber todavía nosotros no lo hemos explicado bien. O sea, y eso es una restricción importante. Porque cuando tú tienes un hijo y el hijo, tú le preguntas qué vas a estudiar, verdaderamente te dice las carreras que él tiene claramente, el saber. Sí. Dice, no, yo quiero ser un médico, yo quiero ser un ingeniero en informática, porque ahora viven el día entero con un celular y una computadora, pero no te dice que es un economista. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo importante y tú vas a encontrar que por eso que en cualquier universidad en el país tú encuentras que hay pocas personas que dicen que van a estudiar economía, porque no saben. En todas las universidades ustedes han hecho un survey y hay menos alumnos en la carrera de economía. Sí. O sea, todas juntas. Todas juntas. Wow. Oye, todas juntas no llegan, creo que a 1.500 estudiantes. Y tú te vas, por ejemplo, a la escuela de contabilidad. ¿Tú sabes cuántos estudiantes tiene la escuela de contabilidad en la UAS? 20.000. Sobrepasa los 12.000. Wow. No, pero yo me quedé algo impresionante. Tú me dijiste que en la Pucamaima, que en Intec lo que hay son pero en toda la carrera. Sí, en toda la carrera. Wow. Yo recientemente estuve conversando con el director de la escuela de UNIBE no tiene economía. No, UNIBE no tiene. Tiene una carrera que se llama Negocios Internacionales. Que es muy distinta. Que es muy diferente, igual que APEC. APEC tiene una carrera. Esas son innovaciones que han hecho para estimular a los estudiantes. Que le quitan matemáticas. Que le quitan matemáticas, le dan más carrera de negocios. Es distinto. Y entonces han hecho esa especie de transformaciones como una manera de estudiar economía. Pero no es fácil. Mira, después del año 1945, Julio y Mónica, hubo un problema en Estados Unidos porque la mayoría de la gente quería estudiar ingeniería, producto de todo el proceso de reconstrucción del mundo, y fue así. Y en ese momento el rector de la Universidad del MIT llama a Paul Samuelson y le dice a Paul Samuelson, mira, tenemos un gran problema. Nosotros le hemos puesto un curso obligatorio de un año a todos los ingenieros, un curso de economía, pero no lo entienden, no entienden la economía. Yo quiero que tú te encargues y va a tener, así se lo dijo, y va a tener todo el tiempo del mundo para tú hacer un manual de economía que sea amigable. Y de ahí salió el manual. Y de ahí salió el manual. Y Samuelson duró un año haciendo eso. Entonces Samuelson lo que hizo fue... tratando de hacer divulgación. Divulgación, porque a la gente no le gustaba la economía, veía eso como muy engorroso. Entonces Samuelson comenzó a utilizar es que la gráficas y cosas. Como disciplina académica, es muy reciente. De hecho, en el país comenzó en la década en los años 60. De los 60. Claro. Igual que la sociología, Así aunque es. ya existía en otros países de Europa y Norteamérica y Asia, aquí lo que hubo fue antes en la antigua Universidad de Santo Domingo, creo que era finanzas. Finanzas. Sí. Y entonces había una salida de contabilidad y luego había una salida de economía. Pero el primer economista graduado aquí fue Carlos de Pradel. Y Bernardo. Sí, pero Carlos de Pradel, el primero graduado antes y luego se fue a Macho. Sí, claro.
Pero graduado aquí. Aquí, porque Bernardo Vega se Estudió graduó fuera. sí. Y entonces, y él lo dice eso, para que tú veas lo reciente que es en los años 60. Una pregunta sobre el tema de la economía también y la enseñanza. ¿Ustedes tienen programa de maestría? Sí. ¿En economía? Sí, y hay programa de doctorado. El programa de También en la escuela de economía. En la escuela de economía. ¿Cuáles son esos? Ahí tenemos programas que es vinculado más a los negocios y relaciones económicas internacionales. Y tenemos un doctorado con universidades españolas. Hay uno que se está impartiendo recientemente. Que está orientado a políticas económicas y globalización. Entonces, y eso tiene una salida también para el doctorado. Primero tú obtienes el máster y luego entonces obtienes el doctorado. Pero aquí se pueden inscribir, obviamente, personas que no solamente son economistas, sino todo el que tenga un todo grado. el que tenga un posgrado o un título universitario, incluso la MESIT lo reconoce y le da becas a los estudiantes más o menos que cumplan. O sea, nosotros tenemos una buena oferta de posgrado. Esos son posgrados cuando son hechos en conjunto con universidades internacionales que no son baratos. No. Yo recuerdo, yo fui miembro del Consejo de Directores de la Universidad PEC y ahí habían varios, Economía Internacional, había... Ellos tienen incluso, APEC tiene, con la Universidad de Valencia, tiene un programa de maestría con opción al doctorado en finanzas, administración financiera. Todas estas universidades. ¿Y ustedes tienen ese tipo de colaboración, la UAS? Sí. ¿Con cuáles universidades? Tenemos con la Universidad de Valencia, tenemos con la Universidad del País Vasco, hubo un máster que se impartió con la Universidad de Utah, y ahí incluso participaron en ese momento varios funcionarios del gobierno. ¿Y la modalidad, Siriaco, es que vienen estos profesores una vez al mes? ¿Cómo es que lo hacen? Ellos vienen, te duran un mes y medio, y luego entonces se van rotando y agotan todo un periodo y básicamente son ellos que manejan. Pero la eso. docencia entonces es todo el mes. O sea, la docencia porque es hay todo universidades que la tienen modalidades que es una semana del mes solamente. Para personas que trabajan. No, cuando ellos vienen es todos los días. Por ejemplo, ahora mismo nosotros gran parte de esos cursos están impartiendo en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque ellos tienen alrededor de 11 participantes. Okay. Entonces, las clases se imparten allá, vienen los profesores españoles, te duran a ti aquí un mes y medio. Las clases son diarias, es lo que me refiero. En estos momentos hay una profesora que está impartiendo, ella es experta en economía de la salud y temas cuantitativos, que está con nosotros. Entonces yo creo que, y eso en cierta manera ha sido positivo para la educación superior en la República Dominicana. Claro que sí. Nosotros ahora mismo en la facultad estamos organizando un doctorado nacional, solamente de nacionales, con 3 escuelas, la Escuela de Economía, la Escuela de Estadística, propio de la UAS. Propio de la UAS. Sin cooperación y sociología, con otras universidades. Sociología, porque esas son las 3 áreas donde sociología, economía y estadísticas. Sí, esas son las 3 áreas en la ciencia social. ¿Ustedes tienen licenciatura en matemáticas? Sí. En la facultad. Está en ciencia. ¿Y qué tan demandada es? Mira, algo tan importante que es gratis, pero alrededor de 5 estudiantes son los que... Bueno, pero es que volvemos a lo mismo. Sin embargo... ¿Qué hace un licenciado en matemáticas? Hace mucho, sí, pero... Julio, pero la gente lo desconoce. Ahora, mira qué ocurre, Mónica. Aquí debería pagársele a la gente que estudia matemáticas. En vez de él pagar, darle 10,000 pesos al mes para que estudie matemáticas. Pero se le paga. Tú sabes que las becas que el MESIT los beca a todos. No, el MESIT está haciendo una gran labor. Y te le da 5,000 pesos. Ahora mismo. El que quiera estudiar, hay 2 salidas, matemática pura y matemática aplicada a la educación. Ahora, esas dos maestrías están llenas. Pero qué bueno. Están llenas. Sí. Porque la gente lo que hace... De la escuela de matemáticas. De la escuela de matemáticas, ingenieros, educadores, porque la gente tampoco es tonta. A nivel de maestría. Sí, está lleno porque ya es un profesional que conoce porque más. La gente dice, mira, yo si estudio matemática se me puede hacer un poco difícil conseguir un empleo, entonces lo que la gente hace, déjame estudiar economía y después hago una maestría en matemáticas. Entonces, esa es parte de la lógica y tiene sentido en una economía como esta. Entonces, los programas de maestría ya están todos llenos, Yo se lo digo, y se cobra como si fuese una universidad privada. Entonces la UAS tiene un fuerte ingreso por el lado de las maestrías. Oye, y eso ayuda mucho. Te voy a decir lo siguiente. La UAS
dentro de las universidades públicas que hay en América Latina, es de la que más recursos propios genera. Sí. El 10% del presupuesto de la universidad, 10 o 15%, son recursos propios. O sea, la universidad hoy en estos momentos te genera entre 750 y 800 millones de pesos solamente de recursos propios. Y eso es a través de cursos. ¿Y cuál es el presupuesto total de la UAS? 7.900 millones de pesos. De los cuales 800 de los cuales, si tú le sumas a eso 800 millones de recursos que lo genera la misma universidad a través de cursos, de maestrías, porque la universidad te cobra esos cursos como si fuese una universidad privada, porque son profesionales, en las mismas condiciones. Por ejemplo, las aulas de posgrado son aulas que están acondicionadas. Todo ese tipo de cosas nosotros hemos hecho un esfuerzo. Nos vamos a ir a la pausa. Sí. A mí me gustaría que en el próximo segmento podamos hablar de la investigación. Correcto. Yo recuerdo que existía lo que se llamaba el CERS. Sí, el CERS. El Centro de Estudios de la Realidad Social Dominicana. ¿Existe o no? No, está ahora el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Y también yo quisiera que sacáramos un tiempecito para hablar de que el profesor en nuestro país es muy mal pagado. De hecho, por eso es que yo digo que tiene que ser tiempo completo. Debe ser. Pero sin embargo, hemos visto que la UAS paga mejor que cualquier otra universidad. Vamos a hablar un poco sobre eso también. Volvemos. Muy bien, amigos, seguimos conversando con Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además candidato a vicedecano en las próximas elecciones. Ya casi vicedecano. De la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Así es. Y estamos conversando sobre, en general, el estado de la enseñanza en la Universidad Autónoma, pero también el estado de la enseñanza de la economía en el país y diríamos de las ciencias sociales también. Yo pienso que la única universidad que tiene sociología en el país es la UAS. Así es. La única. La única. Y que tiene matemáticas es la única. Y que tiene matemáticas y que tiene física es la única. Y que tiene biología también. Historia. Y antropología. Antropología. Sí. Tú sabes que... ahí vengo con el tema. Es decir, hay una parte que es la docencia, hay muchos elementos que yo entiendo, mi opinión, que se tienen que reformar. Tú hablas de que hay un proceso de discusión con el MESID. Debe haber una meta, aunque sea en el mediano y largo plazo, de ir sustituyendo ese modelo de profesor a destajo por un modelo de profesor a tiempo completo o a medio tiempo. Correcto. Son dos modalidades. Dos modalidades, por lo menos un 50% a tiempo completo y otra ayudantes de profesores, etc. Pero no puede seguirse con ese modelo de que lo que vienen a descargar ya el cansancio del día en la universidad, porque eso es frustración. Sí. Y mala enseñanza. Claro, es imposible. Y por eso nuestro además las clases hay que prepararlas, las clases eso de estar dictando, tiene que terminarse. Y eso ha hecho también que el profesor ya no sea la figura que antaño era, que era el modelo de distinción y de academia. Ya el profesor es... Yo recuerdo que cuando existía el CERS, el director era Luis Gómez Pérez. Sí. Tú sabes que Luis Gómez Pérez. Todavía está. No puede ser. Luis Gómez no está, bueno, se ha dedicado más al aspecto de investigación. No sé si tú recuerdas. Fue el que fundó el CERS. No sé si tú recuerdas un libro muy conocido de él. Creo que fue Relaciones de Producción Capitalista. Lo paró hasta el 1985, creo que fue. Entonces, la investigación de él en estos momentos es completar. ¡Wow! Dios mío. Y el profesor Luis Gómez debe tener alrededor de más de 85 años. Pero qué bueno que se ve muy bien. Retomar su proyecto. Creo que debe tener una sección. Pero él es un profesor de tiempo completo. No le está a tiempo completo. Totalmente. Y tiene incluso, nosotros le hemos puesto un ayudante de investigación. Él forma parte del proceso de investigación. Él pertenece al Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. ¿Quién lo dirige? Lo está dirigiendo una maestra que se llama Edita Rodríguez en estos momentos.
¿Y pero, qué líneas de investigación? ¿Y qué, más importantes? conexiones también tiene ese instituto de investigación con las cosas que realmente necesitamos como país? Mira, nosotros allá en la investigación es una debilidad, y hay que decirlo, en términos de que la universidad lo que hace es que un profesor que se vaya a dedicar a la investigación le desmonta 40 horas docentes, para ¿Cómo? que le desmonta, Le quita. hora docente para que la mitad de las horas se dedique a la investigación. Pero no le cubre otros costos, sino que le paga todo eso. Y esa persona, ese investigador, tiene que rendir un informe. Por ejemplo, allá tenemos varios profesores. Está el profesor Fernando Pellerano, que está dedicado Muy amigo. 40 horas a la investigación, tiene línea de investigación en términos de política fiscal y política monetaria. Sí, muy interesante. Y de ahí han salido libros interesantes que la universidad se lo publica, siempre y cuando sean vinculantes con la investigación que está haciendo. Está el profesor Irán Sánchez, que está trabajando con temas vinculados con la pobreza a nivel regional, y ha hecho investigaciones en el caso de San Juan de la Maguana, también el caso minero, lo ha venido trabajando. Está el profesor Luis Gómez, está el profesor Frank Cáceres, que tiene línea de investigación en el área de demografía y estadística. Está el profesor Julio César Mejía, que también es demógrafo y tiene línea de investigación en el caso migratorio, básicamente de la inmigración haitiana en el sector construcción. Interesante, y hay informes sobre sí, eso. y hay Muy informes. interesante. Esos informes es obligatorio, tienen que presentar esos informes y no le Claro, pagan. sí, Pues eso muy es, y hay un control sobre eso, estricto, ¿no? Y también hay otros profesores, que la profesora Sandra Suñor está trabajando sobre el tema de clusterización en el sector agropecuario. O sea, que son profesores que tienen un background y que han escrito libros y que constantemente están en esa labor de investigación. Yo creo que... ¿Y qué socialización hay de esas investigaciones con funcionarios con instancias del Con la gobierno, sociedad? con productores y demás? Mira, nosotros hacemos todos los años jornada de investigación. Eso es en el área de las ciencias sociales, porque hay jornada de investigación a nivel nacional. Y ustedes saben que en otras áreas, por ejemplo, como es el área de ciencia, la UAS es el principal receptor de los fondos CIT. Sí. De los fondos CIT, que son ya fondos para ciencia y tecnología. Sí. Y de los, básicamente, 40 o 50 investigaciones que se han aprobado allí a todas las universidades, la UAS tiene más de la mitad. O sea, ¿por qué? Porque tiene esas áreas, tiene departamentos, Claro, investigadores, tiene biólogos, ¿Ustedes trabajan tiene de mano físicos. con el MESIT? Sí, claro. Tienen biólogos, tienen físicos, entonces se le hace mucho más fácil a la universidad preparar proyectos, y hay profesores que viven de eso, porque son proyectos grandes que están manejando. Y en el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, están los fondos que se han manejado con más vamos a decir, no con esos montos como se manejan los fondos CIT, que es el fondo FIES, que está en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ya son fondos mucho más limitados, pero están dirigidos a las ciencias sociales. Sí, fondos de investigación en economía y ciencias sociales. Y la UAS también. Ahí no está Lucas. Ahí está Lucas, el profesor Lucas Vicen. Sí. Y yo creo que eso se deben ampliar, porque obviamente que hay toda una visión en estos tiempos de, vamos a decir, donde la tecnología y la ciencia han venido ocupando todos los programas de estudio, y los gobiernos le están dando mucho más recursos a la ciencia y a la tecnología. Pero todavía nosotros tenemos que hacer mucho más en el área de investigación. Las universidades, en sentido general, invierten muy poco en investigación. No te invierten incluso mucho menos del 0.5%. Y lo que se invierte aquí en universidades no llega al 0.40%. No llega al punto del PIB. Incluso lo que planteó el informe Atalí era invertir mínimamente el 1% del PIB a la educación superior, que hoy en día eso representa alrededor de más de 40 mil millones de pesos. Entonces, eso es una meta que incluso... ¿Y el Estado sigue transfiriendo a universidades privadas? Sí, le da apoyo. Hay varios mecanismos en el cual... Creo que a INTEP le da... Le da INTEP, le da Pucamaya, pero también hay otros mecanismos por el lado del financiamiento y por la demanda,
Porque cuando tú llevas, por ejemplo, y inscribes tus hijos en la Pucamaima o en el INTEC, tú pides un comprobante fiscal y eso te lo desgravan y eso es un apoyo que está indirecto. Le estás dando Y también las becas que da, la por ejemplo, beca. el Mesita. Entonces, No, pero digo transferencias directas. no, transferencia directa sí, pero para fines de infraestructura. Por ejemplo, la universidad que más se está beneficiando, privada, INTEC. es INTEC en estos momentos. Eso Y es yo creo una que hicieron realidad. un fondo especial. Y hicieron un fondo especial, incluso también le De transfieren hecho, el presidente de la República por el lado es egresado de INTEC. de allá. Bueno, y de la UAS. Y de la UAS. Pero... Egresado de INTEC de Economía. Sí, de Economía. Bueno, pero realmente no debería ser por eso, sino porque... No, digo, lo que quiero decir es Sí. que es una condición Es un nexo. que se ve de que hay Claro. un nexo Un entre, Pero tú entre sabes el que jefe eso- del Estado Sí, y sí, esas sí, universidades. esa institución. Y eso se lo digo, genera también muchas, vamos a decir, situaciones, no con la UAS, sino con las mismas universidades privadas. Vámonos a la pausa y también vamos a hablar un poco, Siriaco, de lo que sea, eso que comenzaste a decir, de que la UAS estaba solicitando un aumento de presupuesto y hubo mucha controversia al Claro, respecto. está bien. Volvemos. Muy bien, retornamos en este último bloque conversando sobre la parte académica de la economía, la enseñanza, la investigación, la situación de la carrera de economía que solo se imparte en 4 universidades en el país y de la cual más de la mitad de esos estudiantes están en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y cuyo director, Antonio Siriaco, está con nosotros conversando sobre este tema, que además es candidato a ser vicedecano de esa Facultad de Economía y Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Sociales. Antonio, entonces tú me dices de que en este concierto para revisar la ley de educación, no solamente es la ley de educación superior, sino mi preocupación es con la propia universidad. Claro. Es decir, hay que decirlo claramente, fuera de la universidad, antes la universidad era como un oráculo. Así es. Y hay una visión muy negativa de Así parte de es, mucha así gente, de lo es, que así se es. va a perder Sí, tiempo, es verdad. etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué se podrá hacer en las próximas gestiones, sea quien sea el próximo rector o rectora, Claro. y los diferentes decanos y vicedecanos en las diferentes facultades, para mejorar? El Estado le ha dado mucha infraestructura Claro, a claro, la universidad. claro, sí, sí. Las, No, y tiene un plantel las sí, regionales sí, son sí, sí. realmente Claro. casi Universidades pequeñas regionales. universidades, Así es, los centros regionales. Pero hay algo que hace falta. Una es la baja que tanto se ha hablado. Es decir, aquel que no rinde en un periodo determinado no puede seguir en la universidad gastando y gastando y además dinero. es una distracción para los que están adentro. Mira, lo primero que hay que decir lo siguiente, que la universidad, y yo creo que hay un grupo de profesores muy amplio que están en esa tesitura de un proceso se le habla saneamiento, pero yo digo de transformación, de cambios importantes que hay que hacer en la universidad. Porque la universidad tiene que, como yo siempre digo, ver lo que dice la sociedad. Tiene que escuchar a la gente. La universidad tiene que regresar otra vez a la sociedad. Y da la impresión que en la UAS, todo el que está ahí piensa que el mundo es la UAS. Y el mundo fuera de las paredes de la UAS ha cambiado muchísimo. Así es. Pero totalmente. Y entonces no escucha los reclamos. Y entendemos nosotros que en primer lugar la universidad tiene que saber que los recursos que recibe son fondos públicos. Y los fondos públicos tienen que ser transparentados. Claro que sí. Y la universidad tiene que comenzar a auscultar todas las informaciones, tanto de nómina, informaciones de presupuesto, de ejecución presupuestaria, y no pensar que es una entidad sencillamente al margen del Estado. Obviamente que el Estado dominicano tiene que presionar también a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo he dicho que la universidad no es autónoma en términos financieros. El día que venga un gobernante y diga, bueno, ¿tú quieres más recursos? Tú tienes que presentarme tal Claro. cosa. Sí. Oye,
Y cuando nosotros dejemos de cobrar un mes o 2 meses, ahí se van a van a haber alinear. cambios. Sí, claro. Porque ese ha sido el problema. Sí, O sea, claro. tú como Estado, tú no puedes tampoco dejar eso, como dice, en banda. No, tú tienes que exigirle. Porque al fin y al cabo hay que ser serio. Y yo he dicho que nosotros tenemos que hacer eso antes de que alguien venga y lo haga. En segundo lugar, la universidad tiene que actuar sobre la base Autorreformarse. Exactamente, y actuar sobre la base de la meritocracia, Julio y Mónica. Claro, y con los Oye, profesores lo mismo también, no hay solamente con los estudiantes alumnos. en la universidad que se inscriben y de repente no van a las aulas. Eso es un costo para la sociedad. Entonces, se pasan 10 y 15 años. Y 10 y 15 años. Entonces, cuando tú penalizas eso y tú le impones un precio a eso, no, espérese, usted no va a hacer eso. Entonces, yo Le lo voy a está quitando cobrar. la Usted le está oportunidad de quitando un matrícula a espacio otro. a otro que viene a estudiar. Hay Y gente eso que son- dice que la universidad es irreformable. No, yo ¿Qué creo. tú crees de eso? No, yo creo que lo que sucede es lo siguiente. La universidad es como el Estado Dominicano. El reflejo. Es un reflejo en el sentido de que Yo también. creo que es al revés. No, Pero pero. el Estado es un reflejo de la UAS. No, bueno, porque la UAS es mucho más vieja, Sí, obviamente. ¿tú y entiendes? casi todo lo que está O sea, en el y Estado casi ha pasado todo por la UAS. han pasado por la UAS. Sí. Pero yo lo que digo es lo siguiente. bueno y lo malo. Sí, claro. Pero entonces es culpa de la UAS. Pero yo lo que digo es lo siguiente, yo lo que digo es que nosotros tenemos que tomar iniciativas. Yo creo que hay una cantidad de profesores importantes. Lo que pasa es que ha habido mucho temor, ha habido mucho, vamos a decir, mucho miedo, porque la universidad ha salido de un proceso, ¿verdad?, de Guerra Fría, de vinculaciones históricas, y entonces todo eso todavía en ciertos sectores permanece. No es que nosotros no fomentemos y cultivemos situaciones de cambio y transformaciones, pero tenemos que reformarnos. La Si no, UAS nos van a reformar. nunca ha sido independiente de la política. No, nunca ha sido No, al independiente de contrario, ha sido todo lo un contrario. motor. Por Ha eso. sido un motor, ¿tú entiendes? Y Ha no sido- debe ser. Ha sido un motor. Yo creo No, que las universidades, las son grandes así, universidades son así. estatales son así, en son América así. Latina, pero no en debe Europa. ser, o sea, debe de haber de todo, no debe de... No, es que no se ¿Entiendes? prohíbe nada. No. Pero En la UAS no se prohíbe nada. nada. Pero Bueno. Yo creo que hasta el Partido Trujillista Sí. podría ser un, oye, un grupo estudiantil. Pero déjame decirte, ahí hay profesores, yo no sé si tú has visto por las redes sociales, a una profesora que pertenece al partido este de Ramfis. Bien profesora de allá. Mira, Bien profesora de allá. Allá hay de todo, Totalmente. para que tú lo sepas. Sí. Hay de todo. Y nadie, porque esa es la UAS. Claro. Esa es una mezcolanza de los No, sociedad eso es un no se dominicana. espacio de debe, libertad. claro. De libertad. Y eso es una cosa importante, la Claro, libertad de cátedra. de Esa cátedra, edad. que tú vas, por ejemplo, y le planteas al estudiante. Mira, por ejemplo, recientemente nosotros realizamos un precongreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. El tema fue el tema migratorio. A mí me tocó organizar la mesa de migración y desarrollo. ¿A quién yo llevé a esa mesa? Bueno, el director de la Organización Internacional de Migración, estaba Luis Vargas, estaban otros profesionales, 2 investigadores haitianos, y ahí hubo una discusión en torno a Haití, donde habían posiciones disidentes. Fantástico. Fantástico. esto para una Y eso duró universidad. desde las 11, el panel, desde las 11 hasta las 2 de la tarde. Y ahí se dijo que Haití era un país fallido, que Haití tal cosa, que la República Dominicana no podía cargar a Haití. Pero fantástico. también hubo posiciones totalmente Claro, en claro. contra. Esa es la academia. Y ahí no hubo ningún problema. No hubo ningún temor. Esto, Cada quien esto tiene que expuso. cuidarlo. Eso es así. Yo creo que eso es parte de la cátedra. Entonces yo creo que la universidad tiene que retomar y recoger lo mejor, porque la universidad, ya el clientelismo, ya ese exceso de política, como tú dices, nosotros tenemos que superar eso. Y eso es una nueva Sí, generación porque cuando de yo nuevos decía que profesores. estaba dominada por la política me refería al clientelismo, no a la diversidad política, que eso está muy bien. Te voy a decir algo para concluir. La escuela de economía ahora mismo, quizás el profesor que dan clase en economía, quizás el profesor más viejo soy yo. Oh. O sea, ahí todos los muchachos Es decir, de más edad. de más edad, obviamente, sí, así es. Pero lo que yo he hecho es sencillamente ir transformando la escuela de economía, porque nadie nace para semilla. Claro, por Y supuesto. además vienen muchachos que han ido a Chile, tienen su formación no clásica. Esos muchachos que han ido a la Pontificia Católica de Chile, vienen y aquí te hablan de Neoliberales. y totalmente transformados. Pero también hay otros jóvenes que han ido a universidades españolas con una visión diferente o universidades francesas. Es importante tener... Entonces tenemos esa claro. diversidad.
Y yo creo que eso es importante porque los jóvenes salen con una formación mucho más holística, mucho más vinculada realmente con las transformaciones. Y mucho más en economía. Economía. Señores, se nos acabó el tiempo. Siriaco, qué interesante conocer por dentro cómo va la universidad, Claro. cuáles son sus expectativas y pues qué tiene que cambiar para mejorar, pero sigue siendo una universidad, la más importante del país por su número, por sus profesorados. Así es. Y de hecho, Su por historia. eso incluso es más difícil entrar como profesor a la UAS que cualquier otra universidad del país. Gracias, Siriaco, y a ustedes, amigos, gracias. Hasta la próxima.